Muchas personas creen que controlar una conversación significa hablar más fuerte, tener mejores argumentos o ser más inteligente que los demás. Pero la realidad es mucho más oscura. Las personas que realmente dominan conversaciones casi nunca necesitan levantar la voz. No interrumpen desesperadamente. No intentan impresionar a todos hablando sin parar. Y aún así terminan controlando completamente la atención, las emociones y hasta los pensamientos de quienes tienen enfrente. Lo más inquietante es que la mayoría nunca se da cuenta de lo que está pasando. Todo parece natural, parece carisma, parece confianza. Pero detrás de esa calma, existe un truco psicológico extremadamente poderoso que puede convertir una conversación normal en un juego de manipulación mental. Seguramente alguna vez sentiste algo extraño hablando con alguien. Tal vez conociste a una persona que lograba hacerte hablar demasiado, mientras ella casi no revelaba nada sobre sí misma. O quizás alguien que te hacía sentir nervioso sin razón aparente, como si estuviera leyendo tu mente mientras permanecía totalmente tranquilo. Ese tipo de personas entienden algo que la mayoría ignora. Las conversaciones no se controlan con palabras, se controlan con emociones, porque la mente humana es mucho más fácil de manipular de lo que imaginamos. Cuando alguien sabe cómo dirigir tu atención, cómo alterar tus emociones y cómo hacerte reaccionar psicológicamente, empieza lentamente a tomar control sobre la conversación completa. Y lo más peligroso es que tú mismo empiezas a entregarle ese poder sin notarlo. Mientras crees que simplemente estás hablando, en realidad estás revelando inseguridades, emociones ocultas y debilidades mentales que la otra persona observa cuidadosamente. Las personas psicológicamente dominantes entienden que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Entienden que una pausa en el momento correcto puede generar ansiedad mental. Entienden que mirar fijamente unos segundos extra puede hacer que alguien pierda estabilidad emocional. Todo está calculado. Todo tiene un efecto psicológico, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente peligrosas. Porque este truco mental no solo aparece en relaciones o amistades, también se usa en entrevistas de trabajo, negocios, redes sociales e incluso dentro de familias. Algunas personas lo usan para seducir, otras para manipular emocionalmente, y algunas simplemente para sentirse superiores psicológicamente, pero el resultado casi siempre es el mismo. Una persona termina guiando la conversación, mientras la otra empieza a reaccionar emocionalmente sin darse cuenta. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué ciertas personas parecen imposibles de olvidar después de una conversación? ¿Por qué algunas logran quedarse en tu mente durante horas o incluso días? No siempre es por belleza o inteligencia. Muchas veces es porque supieron controlar tu atención emocional. Supieron crear misterio, tensión y curiosidad psicológica dentro de tu mente. Y cuando alguien controla tu atención, lentamente empieza también a controlar tus emociones. El primer truco mental que usan estas personas es algo tan simple que la mayoría jamás sospecharía de ello: el silencio. Sí, el silencio puede convertirse en una de las armas psicológicas más peligrosas dentro de una conversación, porque el cerebro humano odia la incomodidad de los espacios vacíos. Cuando aparece una pausa inesperada, la mente siente presión inmediata por llenarla, y ahí es exactamente donde las personas manipuladoras toman ventaja. Hacen una pregunta corta y después guardan silencio absoluto. No ayudan a continuar la conversación, no cambian el tema, no sonríen nerviosamente para romper la tensión. Solo observan, y mientras observan, la otra persona comienza lentamente a sentirse incómoda. El cerebro interpreta ese silencio como presión psicológica. Entonces empieza a hablar más de la cuenta solo para escapar de esa sensación incómoda. Es por eso que muchas personas terminan revelando secretos, emociones o inseguridades sin saber cómo ocurrió. El silencio crea una presión invisible que obliga al cerebro a reaccionar emocionalmente. Y mientras una persona intenta llenar desesperadamente el vacío, la otra mantiene el control total simplemente observando con calma. La tranquilidad siempre parece más poderosa que la desesperación. Cuando alguien responde lentamente, mantiene contacto visual y no siente necesidad de justificar cada palabra, automáticamente transmite superioridad psicológica. En cambio, quien habla demasiado rápido, explica todo excesivamente, o intenta llenar cada pausa transmite ansiedad emocional. Y el cerebro humano detecta eso inmediatamente. Lo más oscuro es que algunas personas utilizan silencios estratégicos de manera intencional para manipular emociones. Después de decir algo importante,
Permanecen calladas mirando directamente a los ojos de la otra persona. Esa pausa genera tensión mental. La víctima comienza a pensar demasiado. Empieza a preguntarse si hizo algo mal, si está siendo juzgada o si debería explicarse mejor. Poco a poco entra en una posición emocional vulnerable sin darse cuenta. Y mientras más emocional se vuelve una persona, más fácil resulta controlarla psicológicamente. Porque al final, las conversaciones nunca se tratan solo de palabras. Se tratan de poder mental. El segundo truco mental que controla conversaciones es mucho más peligroso porque casi siempre parece algo positivo. Se trata de hacer que la otra persona se sienta comprendida emocionalmente. Y aunque eso suene amable o incluso saludable, algunas personas utilizan esta técnica como una herramienta de manipulación psicológica extremadamente poderosa. Porque cuando alguien siente conexión emocional contigo, baja automáticamente sus defensas mentales. Empieza a confiar más rápido, empieza a abrirse emocionalmente. Y en ese momento se vuelve mucho más fácil influir en sus pensamientos y emociones. Las personas manipuladoras entienden perfectamente cómo funciona esta debilidad humana. Saben que todos tenemos necesidad de sentirnos escuchados, valorados y entendidos. Por eso al inicio parecen increíbles conversando. Te miran atentamente, recuerdan pequeños detalles, reaccionan exactamente como necesitas y crean la sensación de que finalmente encontraste a alguien que realmente te comprende. Pero muchas veces eso no es empatía real, es observación estratégica. Mientras tú hablas, ellos analizan todo cuidadosamente. Observan qué temas te emocionan, qué cosas te ponen inseguro, qué palabras cambian tu tono de voz y qué situaciones despiertan emociones fuertes en ti. Cada detalle se convierte en información psicológica valiosa. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas entrega esa información voluntariamente porque se siente cómoda emocionalmente. Después comienza la verdadera manipulación. La persona empieza a usar tus propias emociones para generar conexión artificial. Repite ciertas palabras que usaste antes. Imita ligeramente tu tono de voz. Hace pequeños gestos similares a los tuyos. Incluso adapta su personalidad dependiendo de lo que más confianza te genere. Y aunque parezca insignificante, el cerebro humano interpreta eso como compatibilidad emocional. Es exactamente por eso que algunas personas generan cercanía tan rápido. No necesariamente porque exista una conexión auténtica, sino porque saben cómo hacer que tu cerebro se sienta seguro emocionalmente. Y cuando el cerebro se siente seguro, deja de analizar peligros. Baja las defensas psicológicas. Confía más. Habla más. Revela más. Las relaciones tóxicas muchas veces empiezan así. Al principio parece conexión perfecta, parece comprensión profunda. La otra persona parece exactamente lo que siempre buscaste emocionalmente. Pero después de obtener suficiente información sobre tus inseguridades, miedos y necesidades emocionales, comienza lentamente el control psicológico. Empiezan a usar tus emociones en tu contra. Si saben que tienes miedo de perder personas, crean distancia emocional para generar ansiedad. Si saben que buscas aprobación, usan atención y rechazo como herramientas de manipulación. Si descubren tus inseguridades, las mencionan indirectamente durante discusiones para debilitarte emocionalmente. Todo ocurre lentamente, tan lentamente que muchas veces no notas el momento exacto donde dejaste de tener control. Y aquí aparece una verdad incómoda. Las personas más peligrosas, psicológicamente, no son las que gritan o muestran agresividad desde el principio. Son las que parecen tranquilas, comprensivas y emocionalmente inteligentes mientras observan cuidadosamente cada debilidad mental que revelas. Porque mientras tú crees que encontraste conexión emocional, ellos podrían estar construyendo influencia psicológica sobre tu mente. La tercera técnica mental es controlar la atención, porque la atención es una de las formas de poder más fuertes que existen. La persona que logra quedarse constantemente dentro de tu mente empieza lentamente a influir también en tus emociones, decisiones y pensamientos. Y las personas psicológicamente inteligentes saben exactamente cómo hacerlo. La mayoría comete el error de mostrar demasiado sobre sí misma demasiado rápido. Hablan sin parar, cuentan toda su vida y eliminan completamente el misterio. Pero las personas manipuladoras hacen lo contrario. Revelan información lentamente. Dicen lo suficiente para despertar curiosidad, pero no lo suficiente para satisfacerla completamente. Y eso tiene un efecto extremadamente poderoso sobre el cerebro humano. La mente odia los espacios incompletos. Cuando no entendemos completamente algo o alguien, nuestro cerebro empieza automáticamente a buscar respuestas.
Intentamos interpretar señales, analizar comportamientos y descubrir qué está ocultando la otra persona. Mientras más misterio existe, más atención emocional recibe esa persona. Por eso algunas conversaciones se quedan atrapadas en tu cabeza durante días. No porque fueran perfectas, sino porque dejaron preguntas abiertas. Tal vez la otra persona desapareció de repente, después de generar mucha conexión emocional. Tal vez respondió de manera fría e impredecible. O quizás nunca reveló completamente lo que sentía. Todo eso crea incertidumbre psicológica, y la incertidumbre puede convertirse fácilmente en obsesión mental. Las redes sociales explotan exactamente este mecanismo psicológico. Mensajes cortos, respuestas tardías, atención impredecible y pequeñas dosis emocionales mantienen a las personas pensando constantemente. El cerebro empieza a obsesionarse intentando entender qué significa cada silencio, cada reacción y cada cambio de comportamiento. Y aquí es donde muchas personas pierden completamente el control emocional, porque comienzan a depender psicológicamente de la atención de alguien más. Esperan mensajes, revisan redes sociales constantemente y piensan demasiado en pequeñas interacciones. Poco a poco la otra persona empieza a controlar no solo conversaciones, sino también estados emocionales completos. Las personas dominantes entienden algo aterrador. Quien controla tu atención, controla gran parte de tu energía mental, porque aquello en lo que piensas constantemente termina afectando tus emociones, decisiones y comportamiento. Y mientras más atención emocional entregas, más vulnerable te vuelves psicológicamente. Lo más peligroso es que muchas personas disfrutan sentirse deseadas mentalmente. Les gusta saber que alguien piensa constantemente en ellas. Les gusta generar confusión emocional, porque eso alimenta su sensación de poder psicológico. Y mientras una persona intenta entender qué está pasando, la otra ya tomó control, silenciosamente. El cuarto truco mental que controla conversaciones es probablemente el más peligroso de todos porque se basa directamente en el control emocional. La mayoría de las personas cree que las conversaciones se ganan con inteligencia, argumentos o palabras impactantes, pero la verdad es mucho más oscura. En casi cualquier interacción humana, la persona que mantiene el control de sus emociones termina dominando psicológicamente a la otra, porque cuando alguien pierde estabilidad emocional, también pierde claridad mental. Y una mente emocionalmente alterada es mucho más fácil de manipular. Las personas psicológicamente fuertes entienden esto perfectamente. Por eso rara vez reaccionan impulsivamente. Mientras los demás se enojan, se desesperan o intentan defenderse rápidamente, ellos permanecen tranquilos observando cada reacción emocional. Y esa calma crea una sensación inmediata de superioridad psicológica. El cerebro humano interpreta tranquilidad como poder. Mientras más estable parece alguien bajo presión, más dominante se percibe dentro de la conversación. Pero aquí aparece la parte más oscura de todo esto. Algunas personas provocan emociones intensamente de manera intencional, solo para medir cuánto control tienen sobre tu mente. Hacen comentarios indirectos, lanzan pequeñas críticas disfrazadas de bromas, crean dudas emocionales o contradicciones para observar cómo reaccionas psicológicamente. Y mientras tú intentas defenderte emocionalmente, ellos analizan cada gesto, cada palabra y cada señal de debilidad mental. Es exactamente por eso que algunas personas parecen disfrutar las discusiones, no porque quieran resolver problemas realmente, sino porque las discusiones les permiten medir el impacto emocional que todavía tienen sobre ti. Si logran alterarte fácilmente, saben que aún controlan parte de tus emociones. Y quien controla tus emociones controla gran parte de tus decisiones. Piensa en cuántas veces una sola frase cambió completamente tu estado emocional durante una conversación. Una mirada fría, un silencio inesperado, un comentario ambiguo. De repente empiezas a pensar demasiado, sentir ansiedad o buscar aprobación emocional. Y mientras tú luchas internamente con tus emociones, la otra persona mantiene calma absoluta. Ahí es donde ocurre el verdadero desequilibrio psicológico. Las personas manipuladoras entienden que el cerebro humano reacciona más rápido emocionalmente que racionalmente. Por eso muchas veces no necesitan argumentos inteligentes, solo necesitan generar una emoción fuerte, celos, miedo, inseguridad, duda, ansiedad. Una vez que la emoción aparece, el pensamiento lógico comienza a debilitarse, y en ese momento las personas dicen cosas que normalmente no dirían,
toman decisiones impulsivas y revelan vulnerabilidades emocionales fácilmente. Lo más peligroso es que muchas víctimas creen que simplemente son muy sensibles o muy emocionales, sin darse cuenta de que algunas personas están manipulando precisamente esas emociones de manera estratégica. Y mientras más emocional se vuelve alguien, más predecible se vuelve psicológicamente. Por eso las personas mentalmente fuertes no reaccionan inmediatamente a todo. Observan primero, analizan la intención detrás de las palabras. Entienden que no todas las conversaciones buscan comprensión real. Algunas buscan control emocional. Y cuando entiendes eso, empiezas a notar cómo ciertas personas intentan alterar tu estado mental solo para obtener ventaja psicológica. La verdadera fuerza mental no consiste en dominar a otros. Consiste en no perder el control de ti mismo mientras alguien intenta manipular tus emociones, porque en el momento donde reaccionas impulsivamente, entregas parte de tu poder psicológico a la otra persona. Y muchas veces eso es exactamente lo que estaban buscando desde el principio. Ahora ya conoces el truco mental que controla conversaciones. Y probablemente después de escuchar todo esto, comenzarás a notar comportamientos que antes parecían normales. Empezarás a observar cómo algunas personas usan silencios para generar presión emocional, cómo crean falsas conexiones para bajar defensas psicológicas, cómo utilizan misterio e incertidumbre para controlar atención, y cómo provocan emociones fuertes, simplemente para medir cuánto poder tienen sobre tu mente. Lo inquietante es que estas técnicas están en todas partes, en relaciones, en amistades, en redes sociales, en entrevistas de trabajo, incluso dentro de familias. La manipulación psicológica rara vez se ve agresiva desde el principio. Casi siempre aparece disfrazada de carisma, tranquilidad o interés emocional. Y precisamente por eso resulta tan peligrosa. Porque cuando finalmente notas lo que está pasando, muchas veces la otra persona ya logró entrar profundamente en tu mente. La mayoría de las personas jamás analiza realmente cómo funcionan las conversaciones. Creen que solo son palabras intercambiándose. Pero detrás de cada conversación existe un juego silencioso de emociones, atención y control psicológico. Cada pausa, cada reacción y cada gesto puede alterar la mente humana más de lo que imaginamos. Y aquí aparece la verdad más importante de todas. Las personas que más control tienen sobre los demás no siempre son las más inteligentes, las más atractivas o las más poderosas físicamente. Muchas veces son simplemente las que entienden mejor cómo funciona la mente humana, las que saben cuándo guardar silencio, cuándo crear tensión emocional, cuándo mostrar atención y cuándo desaparecer para dejar preguntas abiertas dentro de la mente de alguien. Pero entender estas técnicas no significa usarlas para manipular personas. Significa protegerte psicológicamente de quienes sí las usan todos los días. Porque una vez que entiendes cómo funciona el control mental dentro de las conversaciones, empiezas a ver patrones que antes parecían invisibles. Empiezas a notar quién busca conexión real y quién solo busca poder emocional. Y desde ese momento, las conversaciones nunca vuelven a sentirse iguales. Porque al final, quien controla la mente, controla mucho más que simples palabras.